Estamos de regreso en su programa aquí, José Tomás, y seguimos conversando con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de este tema fiscal. Todos sabemos que el presidente Luis Abinader se vio en la obligación de retirar del Congreso ese proyecto de reforma fiscal porque resultó impopular, porque quizás no fue estructurado como la gente esperaba. Sin embargo, no es un secreto para nadie que hace mucho tiempo que República Dominicana, los gobiernos han estado compelidos a realizar una reforma fiscal porque es necesaria precisamente por eso del déficit que es cada vez más grande. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias si se sigue postergando esta necesidad de una reforma fiscal? Siempre y cuando sea la que le convenga al pueblo, no estoy favoreciendo o no la que presentó el presidente Luis Abinader. Mire, depende a quién usted le compra los números. Si usted le compra los números al gobierno, al sector oficial, diría que las autoridades, el país, no necesita una reforma fiscal. ¿Y por qué yo digo esto de manera tan enfática? Bueno, porque usted entra a la página web del Ministerio de Hacienda, usted encontrará una proyección de mediano plazo hasta el 2028, en donde ellos hacen un ejercicio de estimación de ingresos y gastos desde ahora, 2025 al 2028, sin necesidad de una reforma fiscal, e incluso ellos proyectan que las finanzas públicas mejorarían porque descendería el déficit fiscal, descendería el endeudamiento público. Entonces, si yo compro esos datos, ese programa Pero no hace falta. no hace falta. Entonces me quedo con sus datos, porque ellos son los que están manejando el gobierno. Yo lo estoy mirando desde fuera, pero partiendo, es un documento oficial, Sí. no estoy especulando. Entonces, de ahí que yo creo que penosamente el gobierno ha optado por la vía más fácil de agenciar recursos, que es a través del endeudamiento público. El endeudamiento público del país ha crecido en forma significativa, en forma tendencial, como nunca antes. Solo en el periodo marzo 2024, marzo 2025, o sea, un año, el último año, que es donde hay estadística actualizada, la deuda pública superó los 4.500 millones de dólares el saldo, lo que significa que hoy debemos más que antes. Casi llega la del sector público no financiero, casi llega a 60.000 millones de dólares. Para ser específico, 59.750 millones de dólares está situado hoy día el saldo de la deuda pública. Por lo tanto, eso tiene que ser una materia de preocupación en términos fiscales, porque en la medida que la deuda pública aumenta su saldo y también la presión de la deuda, que no es más que un indicador que se expresa a través del tamaño de la economía, si ambos, el saldo y la presión de la deuda, aumentan, lo que significa es que los riesgos a lo que se expone la economía dominicana son mayores y pudiera eso incluso sentar las bases para que haya un problema de refinanciamiento de la economía pública, es decir, de las finanzas públicas. Usted hablaba ahorita de que tomando en consideración los datos que presenta el Banco Central en sus propios informes, partiendo de eso uno llegaría a la conclusión de que no sería necesaria una reforma fiscal. Pero hay otros que lo plantean de otra manera. Hay otros que dicen, por ejemplo, que si logramos resolver el grave problema de la evasión y la elusión, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta está situado en más o menos un 60%, la evasión y la ilusión. En el caso del ITEVIS está más o menos en un 45-50%. Si logramos eficientizar el cobro de los impuestos, ¿y quiénes son los que evaden el impuesto sobre la renta? Son las grandes corporaciones, son las grandes empresas. Y en el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo, los sectores que no están formalizados y algunas empresas que cobran el impuesto sobre la renta, pero no se lo pagan al Estado. Si logramos equilibrar eso, ¿usted piensa que no sería necesario en el futuro una reforma fiscal? Definitivamente que sí. Si se logra eso, no es necesario. Y si lo complementa con otra acción, que es importante también, que es la de tocar la calidad del gasto público. ¿Qué gastos son innecesarios? ¿Qué gastos son superfluos? Bueno, pues usted va a encontrar una economía por el lado del gasto y va a encontrar un aumento de los ingresos por el lado de atacar la elusión fiscal, la evasión fiscal, que son desafíos que tiene la economía dominicana, porque justo es reconocer que estos problemas estructurales de la finanza pública no son solo
de la presente gestión. Solo que esta presente gestión dijo con mucho énfasis, ¿no?, de que eso había sido resultado de una deficiencia o ineficiencia de las autoridades anteriores. Pero fíjate, no solamente el tema de las finanzas públicas, de las proyecciones en el ámbito de los ingresos y los gastos que justifican, conforme a los datos de las finanzas públicas, la no realización de una reforma fiscal, sino también los propios datos del Banco Central, que ellos dicen ahora, recientemente acaban de publicar en esta semana, que la economía creció en 5.4%. Y usaron una métrica un poco llamando la atención, como que somos el chapulín colorado, ¿no? Somos el que presentamos lo mejor dentro de la catástrofe. Pues no resulta así. La economía no creció 5.4% en lo que va de año. La economía lo que creció en los primeros 3 meses del 2024 fue en 2.7%. O sea, alcanzó el 5.4. No, con no lo que alcanzó. creció ahora. No, no alcanzó. Ellos usaron un sofisma. Ajá. Compararon marzo del 2025 Ajá. con marzo del 2024, pero como marzo del 2024 fue un dato muy bajito, Okay. se produjo un rebote estadístico y entonces presentan como que crecimos 5.4 porque comparan marzo 2025, marzo Con marzo. 2024. Pero si usted compara marzo del 2025 con febrero del 2025, apenas decrecimos 3.3%, decrecimos. Si comparas marzo del 2025 versus diciembre del 2024, que es el último año que está cerrado, el cual debe ser la referencia, ¿no? La economía dominicana apenas creció 1.7%. Entonces, ¿cuál sería el crecimiento real? ¿En cuánto Para mí, ronda? 1.7%. 1.7. Sí. Cuando le pregunté ahorita sobre la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana después de que fracasó ese proyecto de modernización fiscal como lo presentó el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional, cuando las misiones del Fondo Monetario Internacional han venido a analizar, a pasarle un balance a la economía dominicana conforme al artículo 4 del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, han elogiado el crecimiento económico y el desempeño y la robustez de la economía dominicana, pero advertían la inminente necesidad de una reforma fiscal para lograr ir reduciendo el déficit fiscal o cuasi fiscal con el que estamos operando cada año. Eso se contrapone entonces con esa visión de que si logramos hacer más eficiente el cobro de los impuestos y reducir la evasión y la elusión, no sería necesario una reforma fiscal. Entonces hay una contradicción entre la visión del Fondo Monetario Internacional y esa visión que plantea de que hay que reducir la evasión para equilibrar el déficit fiscal. Definitivamente que usted ha descrito el panorama tal cual es, pero el problema usted acaba también de mencionarlo, es un problema de visión. ¿Qué visión tienen las autoridades en torno a los problemas esenciales, estructurales de nuestras finanzas públicas? Bueno, aquí en el país, de alguna manera, todo lo hemos tocado. ¿Y qué visión tiene el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la que ellos plantean y que usted ha repetido ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un organismo como el Fondo Monetario Internacional emite su opinión acerca del curso de la economía de un país cualquiera, en el caso dominicano, ¿quién le pasa las informaciones? El Banco Central. Entonces, pueden tener ellos una visión, una opinión muy distinta en términos de los números que ofrecen, muy distinta a la que ofrece también el Banco Central. Pues no, porque le está dando los mismos ingredientes, ¿no? Lo que puede quedar un poquito más salado, un poquito más dulce, pero al final, si te dan los insumos para que haga arroz y habichuela, uno lo hará mejor que otro, pero al final es arroz y habichuela que va a comer. Así es. Mire, no podemos irnos sin hablar de este interesante libro, Desempeño Económico Pre y Postciclo Electoral. Yo veo unos temas aquí muy interesantes que tienen que ver con el turismo, con el combustible, con la capitalización de las empresas del Estado, deuda pública. Háganos un resumen del libro. Así es. Este es un libro en el que, como usted ya lo mencionó, se llama Desempeño Pre y Post Ciclo Electoral, que fue escrito
tomando en consideración todos los acontecimientos económicos que se produjeron desde enero del 2023 hasta febrero del 2025. Ese periodo abarca todo lo que es el pre- y el post-ciclo electoral de las elecciones del 2024, que se inició en junio del 2023 y se finalizaron en mayo del 2024. Entonces, si algún valor agregado yo puedo decir de mi libro, ¿qué yo puedo decir de él? Bueno, que es un libro que está hecho haciendo uso de la economía política vista desde la oposición. La economía política normalmente se hace desde el gobierno con las políticas públicas que formula, que defiende y que promueve a través de los medios de comunicación. Y que normalmente es la que más se posiciona porque hay una mayor incidencia, ¿no? En el caso de los que estamos en la oposición, yo admito, reconozco que es una opinión de economía política desde la oposición, pero creo que es un ejercicio de transparencia, porque es como ponerle al lector dos caras de la moneda, ¿no? La economía política gubernamental y la economía política desde la oposición. Lo comparo, hago el ejercicio de todos los datos de que usted mencionó y otros, son alrededor de 57 temas que abordo en el libro o algo más, y lo cruzo con lo que han sido los 5 resultados electorales de las elecciones presidenciales en la República Dominicana, enfatizando especialmente en la última elección. Y manejo 2 hipótesis en el libro. Es el colofón del libro, la hipótesis de la movilidad y la hipótesis de la retirada. Hago un análisis, un auscultamiento en función de esos resultados electorales, partiendo de esas 2 hipótesis y lo que decían todas las encuestas en la República Dominicana en torno a la opinión que tenía el país de la marcha de la economía en el año 2024 y en el 2023. Ustedes recordarán, porque son hacedores de opinión, que todas las encuestas, no importa las que favorecían a uno u otro, decían que la gente estaba inconforme con la marcha de la economía. Claro, y había una desaprobación casi de todo, del desempleo, de la inflación, del costo de la vida, del endeudamiento público, de todo lo que implica la economía. Había una desaprobación que rondaba el 60%. Sin embargo, ese 60% no se reflejó en las elecciones. Entonces yo hago un examen de eso. No lo voy a decir porque, bueno, espero que... Hay que leerlo, el libro hay que comprarlo. ¿Y dónde lo pueden encontrar los interesados? Yo les exhorto a que lo lean. Repito, el título: Desempeño económico pre- y post-ciclo electoral en la República Dominicana. ¿Dónde lo pueden obtener? Sí, mire, para los que les gusta la lectura digital, lo pueden comprar y bajar en la plataforma de Amazon. Y los que quieren el libro físico, que les gusta leer el libro físico, a mí también, lo puede adquirir en la librería Cuesta. Es un precio muy cómodo, apenas 900 pesos, de un libro que tiene 357 páginas, en páginas de calidad, con portada de calidad. Sí, eso es demasiado barato para todo el conocimiento que uno puede adquirir a través de este nuevo libro de Ivanhoe N.G. Cortiñas, que nos ha honrado con su presencia en nuestro programa este sábado, día 3 de mayo. Rosalba, se nos fue el tiempo. Y rapidísimo se nos fue el tiempo. Vamos a tener que invitar otra vez, a invitarlo aquí para hablar sobre otros temas que yo sé que le interesan mucho a la gente y que él tiene mucho que decir también. Y vamos a hablar de política, un encuentro pautado con él. Gracias, Ivanhoe, por acompañarnos. Gracias a ustedes, yo con gusto volvería. Gracias, y a todos ustedes que pasen feliz resto del fin de semana. Pórtense muy bien. Aquí José Tomás.